Fernando Ramón Salaverry Bols nació en Barcelona, España, el 25 de noviembre de 1965. Es un cantante puertorriqueño nacido en España, ex integrante del grupo Menudo. Fernando Salaverry vivió allí por pocos días en Barcelona. La mayor parte de su vida ha transcurrido en Ponce, Puerto Rico, por lo que se le considera boricua. Su madre, Olga Bols, es española y su padre, Santiago Salaverry, es puertorriqueño. Desde 1995 vive en Ponce, Puerto Rico. Edgardo Díaz descubrió a Fernando y a su hermano Nefti Salaverry para formar parte de Menudo en 1977 junto a Ricky Meléndez, Calum Meléndez y Oscar Meléndez. Fernando cumplió 12 años el 25 de noviembre de 1977, el mismo día que Menudo realizó su primer concierto en la Feria de Juncos, Puerto Rico. Fue la primera voz oficial del grupo en canciones como Chiquitita de ABBA, Mi Mejor Amiga, Cara Dura y también en algunos temas navideños como La Plena. Fernando dejó el grupo en 1980 a los 14 años, justo antes de su internacionalización. Sin embargo, para muchos admiradores y críticos, la voz de Fernando fue de las mejores que tuvo Menudo en toda su historia. La primera generación que no tuvo la audiencia de la segunda fue la que puso las bases y construyó los pilares de uno de los grupos musicales juveniles más importantes en español. Aunque los primeros 3 discos no tuvieron nombre y simplemente se titularon Menudo, se conocen por el nombre de una de las canciones más representativas en cada caso: Los Fantasmas, Laura y Chiquitita. No fue sino hasta el 4º álbum que se le puso un nombre, Más, Mucho Más. El disco de Navidad en el que participó Salaverry se llama Felicidades. En 1982 se lanzó como solista. Tenía 16 años cuando se dio a conocer su primer éxito, Fuego en el Alma. De su primer disco, Menudo presenta a Fernando. De este primer material se desprenden otros temas que también tuvieron un gran éxito, como Solos tú y yo. Y su versión a la canción del argentino Roque Narvaja, Santa Lucía. Dame una cita, vamos al parque. Al año siguiente grabó su segundo LP titulado Fernando, de donde más canciones llegaron a los primeros lugares de popularidad, como Fantasía. No tienes fantasía, no tienes fantasía. Horóscopo. Princesa. Deja que te adore mi princesa. 3 años más tarde, conservando su línea romántica, Fernando trabajó de manera independiente con otros productores y compositores. Grabó Al Amor o a la Vida, su tercer LP. Fernando Salaverry fue invitado a diversos programas de televisión en vivo, no solo en español, sino en portugués, como fue el caso del programa brasileño Viva a Noche, conducido por Gugu Liberato. En Puerto Rico, Fernando Salaverry participó como conductor del programa juvenil Juventud 83, Juventud 84 y Adelante Juventud, donde entrevistó a artistas como Quiet Riot y Ozzy Osbourne.
En 1987, 4 de los 5 integrantes originales de Menudo, Carlos y Ricky Meléndez, junto con Fernando y su hermano Nefty, se reunieron en un proyecto musical al que llamaron Exchange. Grabaron varios demos, pero tuvieron muy poco apoyo y no pudieron firmar un contrato. Así que Fernando Salaverry se dedicó a sus estudios universitarios, que hasta ese momento había estado combinando con su carrera como cantante. Estudió publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico y se graduó summa cum laude. También obtuvo posgrados en Estados Unidos y Europa. Trabajó algún tiempo en agencias de publicidad en Nueva York. Tuvo varias cuentas importantes a su cargo, algunas en México, como la Secretaría de Turismo Sectur. En 1995, cuando vivía en Nueva York, comenzó a sentir dolor en una pierna y a los pocos meses se le diagnosticó una enfermedad neuromuscular. Fernando Salaverry sufre un padecimiento muy similar a la esclerosis múltiple, producido por una falta de mielina. Esta condición lo mantiene en una silla de ruedas. Sin embargo, ha logrado una gran mejoría en contra de todos los pronósticos de los médicos. Aunque está muy limitado en sus movimientos y solo se comunica verbalmente, goza de una gran lucidez mental y gran fortaleza espiritual. ¡Ánimo, Fernando! Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. Desde aquí te enviamos, Fernando, muchas bendiciones y sigue en tu lucha. No olviden suscribirse, darle like y comenta todo lo que ustedes quieran. Recuerda que con tu donación yo a cambio te daré un sticker de super me gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más, el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas y ese es MH Zona Retro. Retro.